Que Dios me lo bendiga a todos. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo del 3 al 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Seguimos con hijos de Dios sin tinieblas. Y nuevamente vemos que aquí nos habla el apóstol Pablo, que dice que tenemos que tener un renacimiento. Es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, donde le dice que tiene que nacer otra vez. Y cuando se está hablando de un nacimiento, es una nueva vida que hay que empezar de cero a la nueva vida sobrenatural que tenemos que llevar en el Señor. Pero para eso siempre hay que pagar un precio. El cual también lo pagó Cristo Jesús. Y de esta manera nosotros nos identificamos con Jesús, porque tenemos un nuevo nacimiento. Sacar de nuestra vida todo lo que nos impida hacer la voluntad de Dios. Sabemos que podemos tener problemas, infinidad de problemas. Tendremos problemas sociales, económicos y hasta enfrentar muchas veces hasta la muerte, con tal de decir la verdad. Es la decisión de nosotros en esos momentos qué es lo que queremos, qué es lo mejor para nosotros. Nosotros venimos muchas veces con muchos problemas a servir a Dios. Otros los encuentran en el momento que están sirviendo a Dios. Pero todo se da, es para probarnos de qué verdaderamente estamos hechos. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Muchas veces nosotros tenemos cosas ocultas que no hemos manifestado muchas veces ni en el mundo. Y que se empiezan a manifestar dentro de los caminos de Dios. Y tenemos que ir desarraigando cosas malas, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Bueno, ese es un hijo de Dios. El que empieza a luchar, el que empieza a pelear. Imagínense que la Biblia nos ve hasta como soldados a nosotros. Donde dice también las Escrituras que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre ni carne, sino contra huéspedes espirituales de maldad, que tenemos que enfrentar naturalmente. Que si somos soldados, el enemigo siempre va a estar atento a los movimientos de nosotros y a lo que estamos planeando. Siempre el enemigo va a estar buscando las debilidades de nosotros para poder atacar. Aquí en las cosas de Dios no se vale solamente ser un soldado y conformarnos incluso muchas cosas que tenemos dentro de nosotros que aparentemente son cosas que no nos van a hacer daño, pero al fin y al cabo sí nos hacen daño. Y muchas veces estas cosas tan pequeñas las ponemos en práctica dentro de nuestra vida. Estamos hablando de nuestra vida, no muchas veces congregacional, cuando estamos dentro de una congregación donde estamos recibiendo palabra de Dios. Es verdad, muchas veces no recibimos, como hablamos la otra semana, esa leche espiritual pura que nos da el Señor. Nos dan leche impura que no permiten el crecimiento, pero muchas veces no crecemos por nuestra terquedad, porque nos cerramos muchas veces a los que nosotros somos.
Porque nos conformamos al humanismo que el mundo dice, pues somos humanos. Y se justifican el ser humano para hacer ellos lo que quieren y lo que le dan la gana. Pues aquí no es así en las cosas de Dios. Como ministro de Dios, Dios no permite, no quiere que nosotros vivamos así. Vivir como cristianos es renunciar a nosotros mismos. Es renunciar a la vida que llevábamos en el mundo. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se acabó. Aquel Pedro, aquel Pablo que vivían sin conocimiento de Dios. Al tener nosotros el conocimiento de Dios, al estar nosotros preparándonos en las cosas de Dios, naturalmente, cuando lo aceptamos y vemos que de veramente son buenas estas enseñanzas de Dios y que son beneficiables para nuestras vidas, el que es responsable de su vida y el amor no solo de sí mismo que se tiene que tener, sino también a nuestros hijos, a nuestra familia, entonces este va a luchar. Porque aquí no solamente se trata de ver de cómo somos nosotros. Estamos hablando como cristianos individual ya. ¿De qué es lo que me gusta a mí? Sino de ver qué es lo que me está haciendo daño o qué puede ocasionar hacer un trauma espiritual dentro de los demás que me están viendo a mí o que estoy predicando la palabra, porque hay un trauma espiritual que se causa al decir yo una cosa y no hacerlo. Un trauma espiritual que se le causa a las otras personas que se llegan a decir cómo es esto. Este me dice esto que no haga, pero él lo está haciendo. La verdad es que yo no sé ni para dónde ir, ni para dónde coger. Porque este no es verdaderamente un ejemplo a seguir. Cosas que nosotros tenemos que resistir a las presiones del mundo, del amor que se le tiene al mundo, a las cosas que están en el mundo. El no coger las cosas del mundo. Porque cuando empezamos a coger verdaderamente eso causa trauma, no solamente en los que están preparándose, en los discípulos del Señor, sino en el mismo mundo. El mismo mundo se empieza a decir, hermano, a veces no es necesario que ni ser cristiano para darse cuenta que las cosas están mal, porque el mismo mundo critican a los cristianos, aún a la iglesia, cuando dice ¿por qué hacen eso? Eso no, yo pienso que eso no es de Dios. Y son gente inconversa, sin conocimiento verdaderamente de Dios. Ellos saben de la existencia de un Dios, pero no saben cómo se mueve, qué es lo que quiere Dios. Pero sin embargo se dan cuenta cuando hay cosas en el mundo, no solamente en el cristiano, sino dentro de la iglesia. Cosas que ellos disfrutan. El mundo disfruta de esto, pero critican muchas veces al cristiano y a la iglesia que está practicando todas estas cosas. Ese nuevo nacimiento es un regalo maravilloso que el Señor nos da. Una oportunidad, como dije la otra semana, no porque tenemos un nuevo nacimiento, nosotros nacemos sin pecado y sin nada. Porque este nuevo nacimiento también se da en las criaturas recién nacidas, ¿sí? Muchos dicen, pero el niño es pecador. No, el niño no es pecador, pero nace en pecado. Nace con la información ancestral genética que llevan todo y cada uno de ellos al nacer en la sangre llevan. Ellos nacen, así mismo nosotros. Tenemos todavía información del mundo, información de la carne, las cosas que practicamos y aparte la información ancestral de nuestros padres. Las tenemos ahí. ¿Por qué están puestos? Para que nosotros tomemos decisiones, qué es lo que queremos verdaderamente. Para eso están puestos ahí. Mira, Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. No importa quién fue el que cogió primero, el que comió primero. Eso no importa. Eso en estos momentos es irrelevante. Lo que importa es que se dejaron llevar por algo que estaba ahí y que les llamó la atención a ellos. Que se dejaron seducir. Entonces hay cosas en nosotros, muchas veces no hace ni el diablo. Porque muchas veces vivimos echándole la culpa al diablo y somos nosotros mismos que queremos satisfacer las obras de la carne, las que un día nosotros caminamos. Que queremos satisfacernos en cosas que están en el mundo y que queremos traerla al mundo.
Y no solo eso, las llevan al altar y las llevan a la prédica. La presentan en el altar como que fuera Dios, por decir, un humorista. Lo ponen dentro del altar. Hermano, el altar es para la edificación de la iglesia, no es para el humorismo, no es para porque pongas un títere y te pongas a hablar ahí con un títere. Todas estas cosas las traen del mundo todavía, porque no se han podido aflojar del mundo, y muchas veces con consentimiento de los ministros que están en ese momento a cargo de aquella congregación, porque ellos lo ven bien. Pues en Cristo Jesús no es así, porque la Biblia, por decir, es una sola, hermano. Veamos la Biblia como una sola, que es para todos, para grandes, para chicos, para viejos, para ancianos, para todos. Es la misma Biblia. Lo que tú tienes que ver es a quién te tienes en el frente y cómo le puedes hablar a la persona que tienes en el frente, sin importar que sea un niño. Entonces traemos cositas como esas y empezamos a tratar a la gente dentro del cristianismo como el mundo nos ha tratado. Y Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. Al tener ese nuevo nacimiento tenemos un nuevo comienzo nosotros, un nuevo comienzo espiritual. Porque estábamos muertos nosotros. En el espíritu estamos muertos. Por eso dice, y que resucitar muertos. Todo piensa y todo dice que piensa que son los muertos físicos. No, son los muertos del alma, los que están apartados de Dios. Que Dios quiere levantarlos. Dice las escrituras, no tengas miedo a quien mate el alma. ¿Por qué? Porque la palabra los ha matado a ellos. La palabra del mundo, no de Dios. Ahora mire, dice, la esperanza no está tan lejana. Hermano, la esperanza es verdad, no está tan lejana como nosotros pensamos. Y la salvación tampoco está tan lejana. Pero ¿cuándo no está tan lejana esa esperanza? No está tan lejana esa salvación. Cuando estamos en obediencia. Cuando nosotros vivimos en completa obediencia en Dios, es verdad, tú tienes la salvación asegurada. Pero si tú no estás en obediencia a Dios verdaderamente, esa salvación que nosotros tanto anhelamos está perdida. No está lejana cuando estamos en obediencia, cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos sometiéndonos a Dios. Ahí la salvación no está tan lejana. Sabiendo que nuestra esperanza primeramente no está en las cosas que nosotros pudiéramos hacer en Cristo o esperando, pudiéramos hacer del mundo o esperando algo del mundo. Nuestra esperanza está en Cristo. Y solo hay que abrir la Biblia, aquel libro que tienes en tu casa, hasta en tu oficina, y ver ahí una esperanza que está en letra, pero viva cuando la pones en práctica. Porque esto no es cuestión de solamente tener fe, sino de creer y caminar. Porque esto es lo que nos da a Pedro una alegría de saber que nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Como nos habla el apóstol Juan en su evangelio de Juan 3, cuando habla con aquel hombre llamado Nicodemo. Es una alegría inmensa de tener un nuevo nacimiento, es un nuevo comienzo. Cuando un niño nace tiene un comienzo. Un comienzo dejando el pasado a un lado. En este mundo tan difícil que nosotros vivimos, tan difícil, hermano, siempre nuestra esperanza, nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Porque Él es la vida eterna. Y no podemos nosotros descuidar esta salvación, esta vida eterna, porque hay que cuidarla. La Biblia dice que cuidemos esta salvación tan preciosa, esta salvación que no nos costó nada, esta salvación que nos lleva a vida eterna, que la cuidemos, que estemos pendientes de ella.
Poner la esperanza de Cristo nos ayuda a nosotros a estar siempre en pie. A medida que enfrentamos las dificultades y soportamos todas las pruebas y persecuciones, estamos más cerca de Dios, hermano. Es más, sabemos que toda prueba, todo dolor, toda angustia, cuando la pasamos, te produce la paciencia. Y esa paciencia va acogida de la esperanza. Podemos tener 1000 problemas, pero tenemos que ser pacientes en medio de esos problemas. Porque para muchos cristianos a veces se para en un púlpito, es como el payaso, hermano. Que él llega a una fiesta y comienza todo el mundo a reírse. Solo de verlo ya pintado se empieza a reír del payaso. Y el payaso tiene que hacer reír a través de sus payasadas, de sus chistes. Pero más allá de ver un payaso, hay un hombre ahí que muchas veces tiene que llegar a la casa y llevar el sustento diario de su casa porque pasa necesidades, porque pasa hambre. Muchas veces muchos cristianos tienen que hacer la vida así. Demostrarse fuerte delante de los demás y decirle, mira que sí se puede. La diferencia del payaso es que muchos cristianos no nos quejamos muchas veces ni en casa. No damos a entender, no le damos a saber a la familia la situación por la cual nosotros estamos pasando. ¿Para qué? Para fortalecer a muchos que están llegando, porque yo no puedo, hermano, por el simple hecho de que muchos estén pasando mal, estar quejándome ante otro que está pasando mal. Porque la cuestión de todo esto es alentarnos unos a otros, levantarnos unos a otros como cristianos, como hijos de Dios. Para no renunciar a esto, para no desertar, hermano. Porque hasta en el ejército, hermano, entran muchos a hacer un curso, ya sea de soldado o de teniente, pero no todos llegan. Hay muchos incluso que se desiertan, que abandonan el curso, así como muchos cristianos lo hacen, porque piensan ellos o le hacen saber o son apoyados incluso por otros cristianos, que es verdad, yo te entiendo, yo también paso por eso, yo también me siento así. Y en vez de animarlo, porque como dije, esto no es cuestión muchas veces de pedirle a Dios que salgamos del problema, sino de saber enfrentar el problema que está ahí. Porque salir del problema es como abandonar una batalla, una pelea, donde la gente te va a decir, son cobardes. Donde las altas esferas de las Fuerzas Armadas vas a ver de tu desierto y vas a tener un juicio por ese desierto. Por haber abandonado el campo de batalla en ese momento. Bueno, así mismo pasa en Dios. Cuando tú dejas tu campo de batalla, tú mismo estás trazando un futuro incierto para tu vida. Entonces, la cuestión es animar a la gente, al pueblo de Dios, a los que vienen, y dárselas a entender también al mundo de cómo son las cosas en Dios. Siempre la mirada en Cristo, siempre. Cuando ponemos la mirada de Cristo, tenemos asegurada la vida eterna. No importa la situación que estemos pasando. Ahora mira esto aquí que dice Pablo, que dice, para una herencia incorruptible, incontaminable, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Cosas incorruptibles donde el mundo no llega, Dios no va a dar, no tiene reservado, no tiene guardado allá. En el 3 dice, bendito el Dios Padre del Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nótese esto, hermano. Dice una esperanza viva. ¿Por qué dice una esperanza viva? Por eso le digo, cuando usted lea la Biblia, sea un poco detallista cuando esté leyendo la Biblia. ¿Por qué una esperanza viva? ¿Quiere decir esto qué? Que hay una esperanza muerta. Sí, hay una esperanza muerta, hermano. Porque todo
todos piensan que en el mundo, más que todo, que cuando ellos mueren van al cielo sin importar lo que esté pasando aquí en la tierra. Es más, las escrituras dicen que muchos sufren y lloran y pasan mal. Nos dan a entender, estoy parafraseando, que mueren, pero mueren sin esperanza. Sufren sin esperanza. Entonces hay una esperanza muerta. Y muchos, a pesar de estar muertos, dan esperanza que cuando tienen un cargo aquí en la tierra o tienen sus habilidades, ya sea de cantante, de deportista o de cualquier cosa, dice, se fue a jugar pelota allá en la selección del cielo, se fue al coro de Dios allá en el cielo. Espérate, le digo, son seres humanos. La mayoría de esta gente famosa que son conocidas en el mundo, tienen otro yo dentro de su familia, donde se los conoce verdaderamente. ¿Cómo se comporta? El hecho de que tengan la habilidad de ser un buen deportista, o un buen cantante, o un buen músico, o un buen orador, un buen político, no quiere decir que sea una buena persona que ya muere y se va al cielo, hermano. Es por eso que yo le digo, se fue al coro de Dios a cantar. Se fue a la selección de fútbol a jugar allá con el Señor. Y le digo, ¿y el ladrón se fue a robar? ¿El criminal se fue a matar? Hermano, es cuestión de nosotros estacionarnos un ratito, ponernos a pensar. Nosotros no podemos estar esperanzando a la gente, verdad, se fue. Es que fue bueno y se fue. Y cuando se muere en el mundo alguien, hermano, la vida es así. Cuando alguien se muere en el mundo y ha sido una persona mala, porque ha sido mala, todo el mundo la ve buena. Todo el mundo le busca buenas virtudes a ese muerto que se portó mal, justificando la vida de él. Nosotros como hijos de Dios debemos de predicar, de extender el evangelio de Dios y decir la verdad aunque duela. Esto a muchos les causa ira, les causa dolor. Pero hay que decirla en el amor de Dios. Por eso Jesús le dice al rico, y amándolo, le dijo, vende todo. Pero amándolo, le dijo en humildad, con tranquilidad. Pero las cosas de Dios hay que decirlas en ese amor de Dios. Mira, hermano, vamos a ver a los hijos de Dios acá en Salmo 127. Salmo 127, del 3 al 5. Dice así. Vamos a ver a los hijos de Dios. A ver si muchos alcanzan a ver aquí a los hijos de Dios. También. Dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saete en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿A dónde vemos los hijos de Dios aquí? O nuestros propios hijos también verlos aquí. Porque esto está hablando de los hijos. Hasta en el versículo 1. Pero esto para mí, del 3 al 5 lo vimos. Dice, muchos ven a los hijos como un estorbo, como una carga, como una distracción, como un fastidio, hermano. No vemos como bendición a los hijos. Mira que dice que es herencia. Una herencia es una porción, un patrimonio que te toca como parte de tu vida conyugal con tu pareja.
Es tu porción, es lo que te toca. Y nadie en este mundo rechaza una herencia así, porque así aún cuando no es codicioso a la plata, porque todo es bienvenido. Porque aún cuando tenga, esa persona estará pensando en darle, cuando es dadivosa, pensar en darle a los que más necesitan, incluso de lo de él y de lo que está recibiendo. Entonces, una herencia no es mal venida. Pero muchos ven esto como un estorbo, hermano, a los niños. Y como dije en otro, evitamos. Piensa que la unión conyugal es para la intimidad sexual, no más, porque han priorizado la intimidad sexual, la intimidad entre un hombre y una mujer, que el amor verdadero que nosotros debemos darnos mutuamente y compartirlos con los demás, hermano. La prioridad es el sexo. La prioridad es el gusto que sientes de una persona. La prioridad es la atracción que siente una persona hacia otra. Y piensan que es amor. El deseo de estar con una persona, piensan que es amor. Y no es así, hermano. Porque el fruto de un matrimonio son los hijos. No es para una intimidad, para satisfacer nuestros deseos personales. Es verdad que Dios da el sexo para que nosotros disfrutemos de ello. Pero las consecuencias de eso son los hijos que tienen que venir como regalo de Dios, como tu porción que te toca. Eso está diciendo las escrituras aquí. No lo digo yo. Estimado, sí, es como un contrato, un salario, un mantenimiento, una compensación, un beneficio, un galardón de parte de Dios. Esos son los hijos en nuestras vidas. Y mientras más hijos tengamos, mejor, dice. Ah, no, ¿dónde dice eso? ¿Cómo va a creer? Mira, primeramente te voy a decir que cuando tú ves la Biblia, vas a ver siervos de Dios. Míralo a Jacob nomás. Tuvo 12 más 1. Porque tuvo una niña también, Jacob. Por eso digo más 1, no porque me da temor decir 13 hijos tuvo Jacob. Y si tú sigues leyendo la Biblia, que no me dejan mentir, los lectores de la Biblia, hubieron siervos de Dios que tuvieran hasta 60 hijos. Así como dicen ellos. ¿Y dónde dice aquí la escritura? Aquí lo está diciendo. Aquí lo dice. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba. ¿Sabes cuál es su aljaba? Es donde van las flechas. Pero aquí está diciendo, bien, vamos a parafrasear. Dice, bienaventurado el hombre que llena su casa de ellos. No será avergonzado. En el tiempo de Israel, muchas veces los hijos le cubrían la espalda a los padres, porque eran tiempos de guerra, hermano. Por eso dicen, a veces la Biblia, yo digo, es como que está mal entendida. Y si no hará el hombre a su mujer y lo hará, serán una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos una sola carne. Y muchos dicen que tienen que irse. Muchos padres no soportan vivir con los hijos ya cuando están adultos. Muchos hijos ya quieren apartarse de sus padres cuando ya están adultos. Muchos incluso hasta lo abandonan, literalmente los abandonan, lo dejan solo. Pero cuando dice la escritura esto, es porque ellos ya no van a depender del papá y de la mamá. No es que dice que se van y lo dejan solo. Lo dejan abandonado. Lo que está diciendo, ya no vas a depender de mi hijo. Ya tienes que trabajar, mira cómo haces tú. Muchos hijos que dejan a sus padres dentro de un asilo de ancianos. Porque eso dice la escritura. Qué duro, hermano, ¿no? A ellos se les hace duro ver por sus padres cuando están ancianos.
Y a los padres no se les hizo duro criar a su niño cuando recién nacía. Porque tuvo que darle el mismo trato que tiene que darle al padre, porque uno cuando empieza a envejecer, siempre he dicho, vuelve a ser como un niño, hermano. Pierde todos los sentidos, hasta el gusto, la vista. Deja de oír, ya no puede hablar bien. Hasta los dientes se le caen. Es como un niño, donde necesita tener que tengan cuidado de él. Muchos no lo hacen. Son como aquellas malas madres, hermanos, que no quieren mantener a su hijo y los regalan, los dan a la adopción o lo dejan en una casa botado, así botado, y de vez en cuando los van a visitar. Ahora, fíjate lo que dice esto también. Aquí dice el 4 dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Por qué me enfrasco en eso? Dice, en la juventud. Ah, no, pues que ellos son jóvenes. Es que somos muy jóvenes para tener hijos. Es que yo no sé cómo hacer. ¿Y quién te enseñó a ser tú un marido? ¿Quién te enseñó a ti a estar con una mujer? Nadie. Nadie te lo dijo. Nadie te da un catálogo de cómo tienes que ser un marido. Tienes que estar con esa mujer. Lo aprendiste porque está en tu información genética, así como yo digo, como los animales. Tú lo tienes ahí. Y si los animales cuidan a sí mismos a sus hijos, ¿cómo tú no lo vas a cuidar también? Si tú o nosotros nos creemos superiores a los animales. Mira, hermano, hay países en este mundo, aquellos países desarrollados, muchos llamados los países del primer mundo. Son estos precisamente los que quieren tomar el poder del mundo totalmente. Estos países, hermano, ellos no tienen hijos en su juventud, la mayoría. Y es por eso que están incluso dando visa a muchos países no desarrollados. A los países tercermundistas le están dando. ¿Por qué? Porque todos sus habitantes están viejos. Porque ellos se dedicaron solamente a trabajar. Dedicaron su vida solamente a trabajar, al trabajo. Porque vieron los hijos como un estorbo para ellos. O se vieron muy jóvenes para tener hijos, pero no para casarse. Ahí no se vieron jóvenes. Y es que yo no sé, y es que tienen que enseñarme. ¿Y a ellos quién enseñó lo demás? Nadie, hermano. Unos pretextos. Estos países desarrollados, hermano, ahora están contratando gente de todas partes del mundo para que vayan a habitar sus pueblos. Porque incluso hay muchas empresas que ya están todos muy acabados, gente acabada, de edad muy avanzada. Y ven que no hay futuro de juventud en su país. Y es por eso que están contratando a los jóvenes de los demás países a nivel mundial, para que vayan a poblar su mundo egoísta e indiferente con Dios. Porque con Dios se portan así incluso. No quieren saber nada de Dios. ¿De qué le ha servido si no tienen herencia? En tu juventud, hermano. Dice, no te dice en tu vejez. Porque hay muchos que ya empiezan a tener hijos. Que cuando nacen los hijos de ellos, ya no parecen papá, sino bisabuelos. Yo tengo una anécdota de mi hija. Que un día la fui a ver al colegio. Y a estas niñas siempre le iban a ver al colegio a las demás. Y un día yo voy al colegio a ver a mi hija contento, y la coge mi hija y me voy. Pero mi hija me había estado viendo allá con sus niños, con sus amigas, me veía. Mi hija mayor. Y me quedaban viendo, y yo le digo, ¿y por qué qué le pasa a esta niña? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? Es que estábamos hablando, papi, me dice que ella también la vino a ver el papá. Sí, pues.
es que los padres de ellos están bien ancianos, bien acabados, dice. Son viejos. ¿Por qué? Porque se han dedicado solo a trabajar. Aparentemente a darle si tú puedes tener tus hijos, hermano. Dios no te prohíbe. El que te prohíbe tener hijos muchas veces es la religión evangélica, el mundo. ¿Cuántos están evitando hoy en día de tener hijos con anticonceptivos que ya solamente ya no hay para la mujer, ahora hay hasta para el hombre? Dentro de un matrimonio, ¿cuál es tu temor tener hijos? Y como te dije el caso, estas niñas me miraban, yo decía, ¿qué le pasa? ¿Y es por qué? Porque yo tuve a mi hija jovencito, hermano. Y después vino mi otro hijo, hasta jugué fútbol con mi hijo, jugué pelota con mi otro hijo mayor, con el otro, es que ya tiene 14 años, imagínate yo a esta edad, ya no puedo jugar como antes. Pero sin embargo por ahí nos vamos a jugar con él, porque es bueno que nos conozcan en nuestra juventud, nuestros hijos nos conozcan en nuestra juventud, para que no tengan que oír de otra persona, tu padre era así cuando era joven. No, va a decir él, mi papi era así porque yo viví con él, yo estaba con él. Yo vi la juventud de mi papá también. Yo conocí a mi papá cuando era joven, pero no, hermano. Esto es claro. Lo que dice aquí, hermano. Somos bienaventurados, somos bendecidos. El matrimonio, el hogar, van incorporados los hijos. Tienen que estar ahí los hijos. No los veas como un estorbo. No lo veas como que no puedes seguir tu carrera. ¿Por qué? Porque tenemos hasta la iglesia evangélica digo evangélica, no digo cristiana, no le digo los hijos de Dios. Digo, la iglesia evangélica tiene la mentalidad del mundo. Porque hasta ellos ven los hijos como un estorbo. Porque todas viven con anticonceptivos para evitar el tener hijos. Dios te va a bendecir sin importar cuántos hijos tenga. Es que yo no había visto así la Biblia. Pues empieza a verla así la Biblia. Empieza a ver las bendiciones de Dios que están en la Biblia. Porque Dios quiere tener muchos más hijos. Todavía tenemos que predicar porque quiere más hijos. Para que la palabra se siga extendiendo. Para que se salven mucho. Porque no quiere que se pierdan. No solamente los evangélicos, sino los del mundo. Dándoles oportunidad. Tal es el caso que dice que en los últimos tiempos va a derramar su espíritu sobre toda carne. Imagínate, todo el mundo va a saber de Dios. Un momento va a ver que todo el mundo va a saber de Dios. Donde tiene que elegir para dónde va a coger. Donde no van a tener excusa, donde incluso se les va a dar la oportunidad a muchos que están caminando bajo el camino del hombre, no bajo el camino de Dios. Estas son denominaciones y religiones, incluso sectas. Es importante para Dios que nosotros nos rodeemos de hijos, hermano. Y a veces tienen un chullito hijo. Y tú que estás allá, por si acaso, tu hijo no te ha pedido tener un hermano. ¿Sí o no que sí? Pero tú no se lo quieres dar, ¿no? Porque ves el problema. Porque siempre pones la mirada en el mundo. A ti como cristiano te digo. Siempre poniendo la mirada en el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Tú crees que Dios no supo lo que le iba a pasar a Cristo al venir a este mundo? Él sabía cómo iba a morir su hijo y qué le iba a pasar a su hijo. Sin embargo, lo puso en este mundo. Dice, la excusa para no tener hijos, para que vengan a sufrir, mejor no. Excusas baratas, hermano. A veces gente que prefiere vivir solo. Es más,
Prefieren tener como mascota animales, gatos y perros, y no tener un hijo. Y muchas veces nos dejamos llevar por gente conocida o por gente famosa, hermano. Gente famosa, conocida, que dejan a su pareja porque su pareja le está pidiendo hijos. Y lo ven como un insulto, lo ven como una ofensa y dicen, te doy el divorcio. Yo hijos no quiero tener. Porque eso no es lo mío. Lo mío no es cuidar hijos. Y te casaste. Y te casaste y no quieres tener hijos. En Hechos 13:47 habla el apóstol Pablo que nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Primero, el apóstol Pablo llega a este lugar a predicar la palabra de Dios a los judíos. Y en vista que los judíos no quieren saber de Dios, dice que se fue a los gentiles. Y se fue como luz a los gentiles. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ser luz en medio de estas tinieblas, en medio de este mundo tan, hermano, que a veces ni nombre le hallo de tanta maldad que hay. Debemos empezar a confiar en Dios, predicar la palabra, ser una luz. Esto no es cuestión de solamente como cristianos estar esperando la venida de Dios. Yo le digo a la gente, muchos esperan la venida de Dios, la segunda venida, no. Cuando Jesús venga, la segunda venida es para juicio, hermano. Ya para terminar con todo. Nuestro anhelo ardiente es el arrebatado, irnos con Él. No esperar la segunda venida. Los judíos sabían de la venida del Mesías, hermano. Y no lo entendían. Tenían al Mesías ahí, lo rechazaron. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento de Dios. ¿Y qué le llevó esa falta de conocimiento de Dios? La dureza del corazón, hermano. Porque cuando tú le vas a hablar a las personas del evangelio, de las cosas de Dios, de los principios y valores, te cierran las puertas. Y solo saben de la existencia de un Dios, pero no sabes quién es Dios, cómo se mueve Dios. Alguien me dijo un día, ¿tú conoces a Dios? Yo le digo, sí. Es que piensa que el conocer a Dios es conocerlo físicamente. No, el conocer a Dios no es conocerlo físicamente, sino saber quién es Él verdaderamente. Y Él se da a conocer a través de la Escritura cómo Él es Él de amoroso, cómo es Cristo, cómo camina como cristiano, como hijo de Dios aquí en la tierra, el Cristo Jesús, cómo camina el apóstol Pablo, Juan, Pedro. Eso es lo que tenemos que ver en las cosas de Dios, hermano. ¿Quieres conocer a Dios? Abre la Biblia y lo vas a conocer. Porque no esperes conocerlo físicamente. Cuando alguien te cuenta o alguien te cuenta de una persona, tú te están dando a conocer a esa persona, pero físicamente tú no la conoces. Pero estás conociendo su proceder, cómo se porta, quién es. Cosa que cuando llegas a ese lugar, ya sabes quién es esa persona. Tú conoces a esa persona, su proceder, su ser. Y es así pero te cierran las puertas, hermano. Y eso causa la dureza del corazón. Eso incluso te lleva a que te engordes de las cosas de este mundo. Te emborraches, te embriagues de las cosas de este mundo. Que cuando verdaderamente se te está hablando de Dios, no entiende. Porque ya el mundo es como que ya no tiene cavidad para Dios tu cabeza. Porque estás engordado, tienes un corazón tan gordo que no le das cavidad para la palabra de Dios. Es por eso que le digo a la juventud, siempre le digo, busca de Dios. Porque a medida que vas caminando te vas engordando del mundo. Te vas llenando del mundo. Que en el momento que llegue la palabra de Dios, no va a haber cabida en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya estás engordado, estás engruesado del mundo. Por eso dice las Escrituras que ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Esa entra la gente del mundo. Son anchos, gordos.
pero estrecha, angostita, la que te lleva al mundo. O sea, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres entrar a ese lugar, a esa puerta angosta, tienes que hacer ejercicio. ¿Y cómo se hace el ejercicio? En las cosas de Dios. Poniendo en práctica las cosas de Dios, primeramente oyéndolas, ¿sí? Viendo las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer, y después de oír las instrucciones, ponerlas en práctica. Ahí estás ejercitándote para entrar por la puerta estrecha. Déjate de estar cerrándole la puerta. Ahora hay otro error. Tienes que tener cuidado. Por eso vienen las religiones. Se te mete el testigo de Jehová, se te meten los mormones, se te meten los de Pare de Sufrir. Los de Pare de Sufrir son uno de los evangelios de la prosperidad que primero yo vi, yo creo. Que te plata y plata, hermano, y se te meten todas estas religiones. Sí, es que todas hablan de Dios. ¿Y cuál es el problema si todas hablan de Dios? Sí, te hablan de Dios, sí, pero no te dan a conocer a Dios. Sí, te hablan de Dios, pero no te dan la dirección para llegar a Dios. Sí te hablan de Dios, pero no te dan el mapa y la brújula para llegar a Dios, porque son ellos los que te están llevando, los que te están dirigiendo. Por eso hablamos siempre bíblicamente, hermano. Hay un programa de televisión de un siervo de Dios que dice, la Biblia dice. La Biblia dice, y él siempre se rige a la Biblia. Y a veces quiere literalizar todo de la Biblia, eso es lo malo. También es un siervo de Dios. Yo le digo, mira, ahí está, le digo, no, eso está mal. Eso no es así. Pero él siempre dirigiéndose a la Biblia, hermano. Porque la Biblia dice. Ahora, tenemos que ver cómo tú entiendes la Biblia. Cómo entienden los demás la Biblia. Cómo entienden las escrituras los demás. Porque no es cuestión de decir, la Biblia dice. Tenemos que ser luz. En Eclesiastés 2:13 habla. El rey Salomón, el hombre, uno de los hombres más sabios. Primero Cristo, después él. Pero este hombre, en medio de esta sabiduría, hermano, tuvo que experimentar la necedad y se dio cuenta que la sabiduría sobrepasa la necedad de cualquier que sobrepasa. Y tuvo que experimentar esto para darse cuenta que la vida todo es una vanidad, que todo se acaba, que todo trabajo que tú puedas hacer en este mundo, ¿para qué? Si no te puedes llevar nada. Es más, ¿para qué trabajar tanto muchas veces y dársela a un vago o a alguien que no se lo merece? Eso te da a entender el rey Salomón cuando está leyendo Eclesiastés. Porque él se apartó de Dios, hermano. Fíjate, tanta sabiduría. A veces nosotros queremos sabiduría. Y la pregunta es, ¿cómo es que tenemos sabiduría y nos apartamos de Dios? Porque cuando nosotros venimos a Dios, lo primero que nos enseña es, pide sabiduría. Sí, pero el rey Salomón, el más sabio, se apartó de Dios con tanta sabiduría. ¿Cómo es esto, no? Es que la sabiduría no es todo. Porque tenemos que aplicar la inteligencia. Recuerda que nosotros tenemos una lucha aquí en este mundo, ¿sí? Que es de sabiduría. ¿Por qué es de sabiduría? Porque hay una sabiduría caída, la cual te habla Proverbios 9, del 1 al 6. La sabiduría caída es aquel lucero de Isaías 14 que se revela contra Dios. Y hay una lucha, una pelea aquí, donde Dios quiere apartar esa sabiduría caída y que tú pongas en práctica la sabiduría de Dios. Eso quiere Dios. Porque esto no es cuestión de pedir sabiduría, no, sino someterse a Dios. ¿Por qué? Porque aquel lucero era luz, era sabiduría. Sin embargo, le entró la vanidad. Se le olvida el temor de Dios. A todos nos va a tocar en un mismo lugar cuando nos muramos. Nos vamos a la sepultura.
Pero cuando despertemos, los que obedecieron a Dios van a despertar para la vida eterna. Y los que no se sometieron a Dios van a despertar para el castigo eterno. Y Dios quiere que vivamos en la sabiduría de Él. Vivamos en la luz de Él. Jeremías 2:13 dice así. Vamos a ver nuestra Biblia en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabes? Así son las religiones. Y muchas duele decir, así son las denominaciones. Que tienen un grifo de agua, pero no botan agua. Dejando la fuente de agua viva que es Cristo por poner. ¿Sabe por qué pasa esto? Por poner sus propios conceptos, sus propias experiencias. Por poner las cosas del mundo, porque quieren ganar al mundo. Hay que ganar a los jóvenes, por eso traemos salsa cristiana, rock cristiano. Porque hay que ganar al mundo. Hermano, como dije antes, esta Biblia es para grandes y para chicos. Es cuestión de que Dios nos abra el entendimiento para que tú te acerques a cualquier persona para saber qué es lo que quiere efectivamente. Dejaron a Dios. Estas cisternas abiertas son religiones donde te ponen siempre el dinero, te ponen sistemas religiosos, te ponen cualquier cosa pasajera y vanidosa. Y esto te aparta de Dios. Fíjate, hermano, esto te aparta de Dios. Pero cuando tú los escuchas predicar, dice que en el arrebatamiento ellos van a ser los primeros que van a ser alzados. Prometen refrescarnos con agua viva, pero no hay agua viva. No hay luz de los hombres. Pero cuando estamos en Dios, hermano, seremos también, como dijo Cristo, seremos fuentes de agua viva que vamos a resaltar para vida eterna. Es decir, vamos a llevar para los demás, vamos a compartir para los demás, porque Dios no es egoísta. Esto tiene que hacer un hijo de luz. El cambio de nosotros como siervos de Dios es gradual. No es de la noche a la mañana, hermano. Por eso Dios es como una persona que necesita ejercicio físico para que entre por la puerta estrecha. Cuando tú tienes la luz de Dios en tu vida, esa luz de Dios va a resplandecer, va a anular tinieblas. No va a ser fácil que la gente te deje callada. Va a ser superior a la necedad del mundo. A veces hay gente que no solo son necias, sino que son agresivas y quieren callarte a base de insultos y golpes. Porque así muchas veces te quieren callar. Este es el mensaje de hoy. Como hijos de Dios y no de tinieblas. Hermanos, las tinieblas siempre van a estar ahí en nosotros. Siempre. Porque la carne es tu tiniebla. Y Dios quiere que así como muchos de los apóstoles, especialmente como el apóstol Pablo, como mi Cristo Jesús,
no militó en aquella carne, en aquella tiniebla, que tenía que caminar con Él, tenía que dormir con Él, nunca se dejó llevar por Él, por más insistencia que tuviera. Amén. Cristo los ama, yo también. Que el Señor me lo bendiga y que esta predicación los bendiga a todos ustedes.